Ana llevaba años viviendo en lo que ella creía que era un matrimonio estable, lleno de pequeñas rutinas que le daban seguridad. Carlos, su esposo, siempre parecía estar ocupado con el trabajo, y aunque las cosas habían cambiado en los últimos meses, ella prefería pensar que eran solo los retos normales de una pareja con tanto tiempo juntos. Sin embargo, esa tarde lluviosa cambió su vida para siempre. Todo comenzó cuando Ana notó que Carlos dejó su celular en la cocina antes de salir apresurado a otra reunión de negocios. Normalmente, Ana nunca revisaba el teléfono de Carlos. Siempre pensó que la confianza era la base de su relación. Pero esa vez, algo en su interior la empujó a hacerlo. Tal vez fue la intuición, o quizá la frialdad con la que Carlos había comenzado a tratarla. Respirando profundamente y sintiendo un nudo en la garganta, tomó el teléfono y lo desbloqueó. Lo que encontró ahí la dejó sin palabras. Mensajes cargados de ternura y promesas con otra mujer, Marta. Las palabras eran explícitas, llenas de amor y deseo, como las que Carlos solía escribirle a ella en los primeros años de su matrimonio. Ana se quedó paralizada, leyendo cómo él describía momentos que jamás había compartido con ella, describiendo a Marta como la mujer de sus sueños, la persona con quien deseaba pasar el resto de su vida. Su pecho se apretó, sintiendo un dolor tan profundo que le costaba respirar. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras deslizaba su dedo por las fotos que él y Marta se habían tomado juntos en viajes que ella desconocía, en lugares donde decía estar trabajando. Cada foto era como un puñal clavado en su corazón. Cada sonrisa de Carlos al lado de Marta era una muestra de la traición que él había llevado en secreto durante tanto tiempo. Pero lo que más le dolió fue un mensaje que leyó al final, donde Carlos, de manera despreocupada, hablaba de cómo estaba pensando en invitar a Ana al gran evento. Al principio, no entendió, pero luego todo se aclaró cuando leyó la respuesta de Marta. ¿En serio la vas a invitar a nuestro matrimonio? Eso sería épico. Ahí, Ana supo que Carlos no solo estaba traicionándola, sino que también planeaba humillarla públicamente. Ana se quedó inmóvil durante varios minutos, sosteniendo el teléfono con sus manos temblorosas. El eco de esas palabras resonaba en su mente. Nuestro matrimonio. Carlos no solo la había traicionado, sino que estaba dispuesto a llevar la crueldad al siguiente nivel, invitándola como si fuera una simple espectadora a su boda con Marta. Era una humillación planeada con precisión, una burla calculada, y cada fibra de su ser se estremecía ante el nivel de desprecio con el que él la veía. Aquella noche, Ana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana, preguntándose en qué momento el hombre con el que se había casado se convirtió en ese ser frío y despiadado. Mientras Carlos volvía a casa tarde y se metía a la cama sin siquiera dirigirse a ella, Ana sabía que ya no podía quedarse callada, no esta vez. Aquel sentimiento de tristeza profunda pronto se transformó en una determinación silenciosa. El momento llegó al día siguiente. Carlos, con una arrogancia que Ana no había percibido antes de manera tan clara, se acercó a ella en la cocina. Con una sonrisa falsa, dijo de manera casual: «Ana, necesito hablar contigo sobre algo importante. Sé que esto puede parecerte inesperado, pero he decidido seguir adelante con mi vida y casarme con Marta». Él hacía una pausa deliberada, observando el rostro de Ana como si esperara que ella se desmoronara ahí mismo. «Y me gustaría que asistieras. Creo que sería un buen gesto, de tu parte». Ana sintió como la sangre dejaba de circularle por un instante, pero luego algo en su interior se encendió. Miró a Carlos directamente a los ojos, con una expresión serena, y respondió con voz clara: «Claro, Carlos, asistiré». Aquella respuesta, tan llena de calma, tomó a Carlos por sorpresa. Él no esperaba que ella reaccionara así, que aceptara sin lágrimas, sin rabia, sin el drama que él había anticipado. Durante un segundo, algo en la expresión de Carlos titubeó, pero rápidamente recuperó su sonrisa condescendiente. Ana lo observó alejarse, y al cerrar la puerta detrás de él, soltó un largo suspiro. Sabía que no podía quedar. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para Ana. Cada mañana se levantaba con la misma serenidad que había mostrado frente a Carlos,
pero en su interior se cocinaba una mezcla de emociones, dolor, decepción, pero sobre todo, una creciente determinación. Si Carlos quería humillarla, ella no sería una víctima dócil. Decidió que asistiría a ese matrimonio, pero lo haría a su manera. Ana comenzó a planear cada detalle. Tenía que mantener una fachada impecable, asegurarse de que su esposo no sospechara nada. Lo veía ir y venir, ocupado con los preparativos, mientras ella se mantenía tranquila, asintiendo cada vez que mencionaba algo sobre la boda. No mostraría debilidad. Ana sabía que la única forma de salir de todo esto era enfrentándolo con la cabeza en alto, no dándole el placer de verla derrotada. Un día, decidió ir al salón de belleza, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se miró en el espejo del salón, observando cómo las estilistas arreglaban su cabello, y notó algo que no había visto en mucho tiempo. Sus ojos, aunque cansados, empezaban a recuperar algo de brillo. Mientras se veía transformada frente al espejo, sintió que ese era el primer paso para recuperar la mujer que alguna vez fue, aquella que tenía sueños y aspiraciones, antes de ser relegada al rincón por la frialdad de Carlos. Después, Ana fue a buscar un vestido. No cualquier vestido, sino uno que fuera lo suficientemente imponente para llamar la atención sin parecer desesperada. Encontró uno de color rojo intenso, que abrazaba sus curvas y reflejaba poder. Miró su reflejo y se dijo a sí misma que no iba a ese matrimonio para ser la exesposa avergonzada. Ella iría para recordarse que aún tenía valor, que su dignidad no dependía de la opinión de Carlos ni de nadie más. Así fue como, en silencio, Ana se preparó. Habló con antiguos amigos y contactos, pidió favores y organizó algunos detalles que Carlos jamás podría haber imaginado. Ella sabía que para enfrentarse a su esposo en su propio terreno, necesitaba más que un vestido espectacular. Necesitaba un plan que le permitiera tener el control de la situación. Carlos y Marta estaban completamente inmersos en los preparativos del gran día. Cada detalle era minuciosamente revisado por ambos: el salón, el banquete, la música. Querían una boda que deslumbrara, una celebración que proyectara la imagen de una pareja perfecta, sin importar los costos o el daño que estuvieran causando. Para ellos, ese evento no solo era un símbolo de su amor, sino también una declaración pública de victoria. Ana, mientras tanto, observaba cada movimiento de Carlos. Él no sabía que ella estaba más atenta de lo que aparentaba. Sabía qué proveedores contrataban, quiénes serían los invitados y hasta algunos detalles sobre la decoración. Carlos hablaba sobre todo eso con una mezcla de emoción y arrogancia, convencido de que estaba construyendo el escenario perfecto para la humillación de Ana. Ella asentía, haciendo preguntas aquí y allá, como si estuviera interesada genuinamente en los preparativos. Su calma parecía confundir a Carlos, pero él la atribuía a la resignación, a que ella ya había aceptado su derrota. En paralelo, Marta estaba llena de ilusión. No sabía todo lo que se movía detrás del telón. Y aunque al principio había sentido cierta compasión por Ana, las palabras y manipulaciones de Carlos la habían convencido de que Ana era simplemente una figura del pasado, alguien irrelevante que ya no significaba nada. Para Marta, ese matrimonio representaba el inicio de su nueva vida, el paso que la consolidaría como la única mujer en la vida de Carlos. A medida que se acercaba la fecha, Ana empezó a recibir llamadas de conocidos que se habían enterado del próximo matrimonio. Algunos la contactaban por curiosidad, otros por preocupación. La mayoría de ellos se sorprendían al escuchar su tono calmado, su disposición para asistir al evento sin aparente rencor. Nadie sabía lo que Ana estaba tramando, y eso la fortalecía. Sabía que el silencio era su mejor aliado, que mientras Carlos y Marta seguían concentrados en su boda de ensueño, ella preparaba una sorpresa que cambiaría el curso de todo. Cada vez que Carlos regresaba a casa tarde, agotado de reuniones y decisiones sobre la boda, Ana lo recibía con la misma actitud serena. Incluso, en un acto casi teatral, llegó a preguntarle si necesitaba su ayuda con algún detalle. La noche anterior al matrimonio, Ana se quedó despierta, preparando mentalmente cada detalle. La verdad es que el dolor aún estaba ahí, pero ya no la paralizaba. Esa noche, más que nunca,
Estaba convencida de que necesitaba enfrentar ese momento, no solo por ella, sino también para liberarse del peso de una relación que había estado muerta durante mucho tiempo. La mañana del matrimonio, Ana se levantó temprano, preparó un desayuno ligero, se arregló con calma, y cuando estuvo lista, se colocó el vestido rojo que había elegido días atrás. Se miró al espejo y respiró profundamente, recordándose que ese día no era el final para ella, sino el comienzo de algo nuevo. Luego, tomó el teléfono y se comunicó con las personas clave que estarían ahí para apoyarla. Era como si todo hubiera sido coreografiado. Cada movimiento tenía su propósito. Al llegar al lugar de la boda, los murmullos comenzaron. Ana era consciente de las miradas curiosas, incluso incrédulas, que la seguían mientras caminaba hacia el salón principal. Su vestido rojo resaltaba entre los tonos más apagados que otros invitados llevaban puestos. Había una fuerza en su porte, en su sonrisa discreta, que hacía que la gente se preguntara qué estaba pasando en realidad. Carlos, al verla llegar, se acercó con una mezcla de sorpresa y falsa amabilidad. Le ofreció una sonrisa fingida y dijo: «No pensé que llegarías tan puntual». Ana, mirándolo fijamente, sonrió de vuelta y respondió: «No me perdería este día por nada del mundo». Marta, que estaba al lado de Carlos, la observaba con una expresión tensa, tratando de mantener la compostura. Ana se mezcló entre los invitados, conversó aquí y allá, siempre con una tranquilidad que dejaba a muchos perplejos. Mientras Carlos y Marta hacían sus últimos preparativos antes de la ceremonia, Ana se aseguraba de que todos los que necesitaban estar presentes ya estuvieran ahí. No dejó que el miedo la dominara. Sabía que pronto llegaría el momento en que tomaría la palabra y, con ella, recuperaría la dignidad que Carlos había intentado arrebatarle. Ana, con su mirada serena, observaba cómo todos tomaban asiento. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Ella sabía que ese era el momento para tomar el control de la situación y hacer que Carlos entendiera que no sería la víctima fácil que él había imaginado. Mientras Marta se preparaba para caminar hacia el altar, Ana se desplazó discretamente hacia el frente, donde se encontraban los organizadores. Con una sonrisa suave, le susurró algo al maestro de ceremonias, quien asintió algo desconcertado, pero dispuesto a colaborar. Cuando todos los invitados estaban sentados y listos, y Carlos esperaba ansioso en el altar, Ana hizo su movimiento. Tomó el micrófono y se colocó en el centro, llamando la atención de los presentes. Hubo un murmullo generalizado entre los invitados. Carlos, al verla ahí, frunció el ceño, confundido y algo irritado, mientras Marta, ya lista para su entrada triunfal, se quedaba parada al fondo, sin entender lo que estaba pasando. «Quiero decir unas palabras antes de que comience la ceremonia», comenzó Ana, con voz firme pero tranquila. Los murmullos se intensificaron. Algunos esperaban que Ana fuera a suplicar, a hacer alguna escena patética de último momento, pero lo que nadie podía prever era la fuerza con la que ella se mantenía de pie. Ana respiró profundamente y miró a la audiencia. Su voz, llena de determinación, resonó por todo el salón. «He estado casada con Carlos por muchos años. Durante esos años, aprendí que el amor no siempre es lo que parece. Aprendí que la confianza puede ser rota y que las promesas que uno hace pueden ser vacías». Su mirada se dirigió hacia Carlos, quien empezaba a mostrar signos de nerviosismo. Marta, desde el fondo, comenzaba a comprender que algo estaba muy mal. Ana continuó: «He venido hoy, no para ser humillada, como algunos quizás esperaban, sino para cerrar un capítulo de mi vida. Este hombre, el que está frente a ustedes, no es el hombre que prometió cuidarme y respetarme. Es alguien que me traicionó, que me mintió y que quiso convertir mi dolor en un espectáculo. Pero hoy, no soy la mujer rota que él quería que fuera». Un silencio incómodo se apoderó de la sala, mientras Ana daba un paso adelante. «Por eso quiero desearles toda la suerte del mundo, porque la van a necesitar. Y quiero agradecer a todos los que hoy vinieron aquí para apoyarme, para ser testigos de que, aunque alguien intente destruirte, siempre puedes levantarte y seguir adelante». Carlos, pálido y con la mandíbula apretada, intentó dar un paso hacia Ana,
pero ella simplemente lo miró con una calma que desarmaba cualquier intento de confrontación. La multitud, incrédula, mientras Ana salía del salón, sintió como el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Cada paso que daba la alejaba del pasado, de las mentiras y de la humillación que Carlos había intentado imponerle. Afuera, un grupo de sus amigos, aquellos con los que había contactado en los últimos días, la esperaban, listos para apoyarla sin importar lo que sucediera. Ana los miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Sus amigos la abrazaron, felicitándola por la valentía que había mostrado. Ellos sabían lo difícil que había sido todo para ella, la fuerza que se necesitaba para enfrentar a alguien que una vez había sido tan importante en su vida. Ana sintió una calidez sincera al estar rodeada de gente que la quería, que la valoraba no por ser la esposa de alguien, sino por la persona que era, por la mujer que estaba redescubriendo. Carlos, dentro del salón, intentaba controlar la situación, pero la atmósfera se había vuelto tensa y llena de murmullos. Los invitados no sabían si quedarse o irse, y Marta, parada a lo lejos, parecía a punto de romper en llanto. Había esperado un día perfecto, un momento de gloria junto a Carlos, pero ahora solo sentía como el aire se volvía pesado y las miradas se volvían inquisitivas. Carlos, tratando de mantener la compostura, intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero el encanto y la ilusión se habían roto. Ana, fuera del lugar, se dirigió hacia uno de los coches que sus amigos habían dispuesto para ella. Antes de entrar, se tomó un momento para respirar profundamente y mirar al edificio una última vez. Sabía que esta era la despedida final de una vida que ya no la definía, y aunque aún quedaba dolor, también había esperanza. Cerró la puerta del coche y, con sus amigos a su lado, se fue de ahí, lista para empezar de nuevo, sin las cadenas del pasado. El coche avanzó, y Ana sintió cómo, con cada kilómetro que recorrían, se alejaba más y más de todo lo que la había hecho sufrir. Uno de sus amigos le dijo: «No sabes lo orgullosos que estamos de ti, Ana. Hiciste lo correcto». Ella sonrió, mirando por la ventana el cielo despejado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola, y que el futuro, aunque incierto, era suyo para ser construido de nuevo. Mientras el coche avanzaba, Ana revisaba mentalmente cada detalle de lo que había hecho hasta ese momento, sintiendo que su plan había salido como lo había imaginado. Pero no había terminado aún. Había algo más que necesitaba cerrar para poder finalmente seguir adelante sin mirar atrás. Ana había hecho ciertos arreglos antes del día de la boda. Había contactado a personas del círculo cercano de Carlos, aquellas personas que él respetaba y a quienes quería impresionar, incluyendo antiguos colegas de trabajo y conocidos del ámbito social en el que él solía moverse. Ese mismo día, antes de que Carlos intentara humillarla, Ana había enviado una serie de invitaciones especiales. No eran para la boda, sino para un evento mucho más íntimo, un encuentro al que solo asistirían aquellas personas que conocían de primera mano el verdadero carácter de Carlos y que, durante mucho tiempo, habían sido testigos de sus actitudes. Este encuentro estaba planeado para después del matrimonio, en un salón reservado, lejos del bullicio y del espectáculo público que Carlos quería montar. El coche se dirigió directamente hacia aquel lugar. Al llegar, Ana bajó del vehículo y respiró profundamente antes de entrar. En el interior del salón, algunas de las personas que había invitado ya estaban ahí, esperándola con rostros llenos de expectativa y curiosidad. Ellos habían sido amigos de la pareja durante años, y muchos habían visto a Ana desmoronarse en silencio sin decir nada, aunque sabían de las infidelidades y el maltrato que Carlos le había infringido. Ana los saludó con una sonrisa tranquila y agradeció su presencia. Ellos la miraban con respeto, ahora comprendiendo la valentía que había mostrado. Se reunieron en círculo, y Ana tomó la palabra. Sé que la mayoría de ustedes conocieron a Carlos como un hombre carismático y encantador, alguien que proyectaba una imagen de éxito y estabilidad. Pero hoy estoy aquí para mostrarles que esa imagen no era más que una fachada. Mientras hablaba, Ana veía cómo los rostros de las personas que la rodeaban se volvían serios, algunos asintiendo con comprensión
otros llenos de sorpresa. Ana les contó la verdadera historia de su matrimonio, no para buscar lástima, sino para ofrecer una visión real de lo que había vivido y para que esas personas que alguna vez habían sido parte de su vida supieran la verdad. Les habló del abuso emocional, de la indiferencia, y de cómo Carlos había planeado humillarla al invitarla a la boda con su amante. Sin embargo, también les habló de su decisión de no dejarse vencer, de tomar las riendas de su vida y no permitir que él la definiera. Al terminar, algunos de los presentes se acercaron a Ana, expresando su apoyo y disculpándose por no haber intervenido antes. Habían sido cómplices silenciosos del sufrimiento de Ana, y ahora, al escucharla hablar con tanta fuerza, comprendían cuánto la habían subestimado. Ana, sin embargo, no buscaba reproches ni... Después de esa reunión, Ana sintió un alivio profundo. Era como si finalmente hubiera sacado un peso de encima que había cargado por tanto tiempo, y ahora estaba lista para lo siguiente, dejar atrás todo y comenzar de nuevo. Sin embargo, antes de poder hacerlo, aún quedaba un último acto. Decidió que no se iría sin asegurarse de que su voz y su historia fueran escuchadas, donde más doliera a Carlos. Con la ayuda de uno de sus amigos más cercanos, Ana contactó a un antiguo colega de Carlos, un periodista influyente que trabajaba en una importante revista de la ciudad. Este periodista había estado interesado durante mucho tiempo en hacer un artículo sobre la vida personal de personas como Carlos, quienes proyectaban una imagen intachable al público, pero cuyos comportamientos tras bambalinas distaban mucho de la perfección. Ana sabía que Carlos valoraba enormemente su reputación y que su orgullo era lo más importante para él. Ana y el periodista se reunieron en un café discreto de la ciudad. Ella le entregó las pruebas que tenía, mensajes, fotos y detalles, que exponían a Carlos como lo que realmente era. No se trataba de venganza, sino de justicia. Ana quería asegurarse de que nadie más cayera en la ilusión del hombre encantador que él aparentaba ser. Quería que la verdad fuera conocida, no solo por quienes ya habían escuchado su historia de primera mano, sino por el público en general. El periodista la escuchó atentamente, tomando notas y asegurándose de que cada detalle quedara registrado con precisión. Esto es algo poderoso, Ana. Puede que tenga consecuencias importantes, no solo para él, sino para otros que están viendo y aprendiendo de esto, le dijo. Ana asintió, consciente de lo que implicaba. Sabía que la exposición pública de Carlos sería una forma de liberar a muchas personas que también vivían en relaciones llenas de abuso e injusticia. Pasaron unos días antes de que la noticia finalmente saliera a la luz. El artículo fue publicado con el título El verdadero rostro de Carlos, la historia de una traición y una mujer valiente. Contaba la historia de Ana, su lucha silenciosa, y cómo había decidido ponerse de pie contra un hombre que la había manipulado y menospreciado. El impacto fue inmediato. Las redes sociales comenzaron a hablar del artículo, y pronto se volvió viral. La gente no podía creer la doble vida de Carlos, y muchos comenzaron a expresar su apoyo a Ana, admirando su valentía. Carlos, al enterarse del artículo, quedó fuera de sí. Su teléfono no paraba de sonar, y su reputación, que había construido meticulosamente durante años, comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Intentó contactar a Ana, pero ella había cambiado su número. No había vuelta atrás. Ana ya no formaba parte de su mundo, y cada intento de Carlos de contactar con ella no era más que un eco vacío en una vida que ella había dejado atrás con decisión. Mientras el artículo circulaba y se volvía un tema de conversación, Ana encontró un consuelo inesperado en el apoyo de personas que nunca había conocido. Mensajes llegaban a sus redes sociales, algunos de mujeres y hombres que se habían sentido inspirados por su historia y otros que querían compartir sus propias experiencias de haber sido traicionados o menospreciados. Para Ana, leer esos mensajes no solo reafirmaba su decisión de exponer la verdad, sino que también le mostraba cuántas personas sufrían en silencio, atrapadas en relaciones dañinas. Por primera vez, Ana sintió que su voz tenía un impacto real. Era como si al alzarla, hubiera liberado a otras personas que también necesitaban ser escuchadas. Entre los mensajes, Ana encontró uno en particular que llamó su atención.
Era de una mujer que se identificaba como una antigua amiga de Marta, la amante de Carlos. En su mensaje, la mujer decía que siempre había sospechado que Marta estaba siendo manipulada y que le preocupaba el daño que toda esta situación también le estaba causando a ella. Ana pensó en Marta. No la veía como una simple rival. Sabía que Marta también había sido una víctima de las promesas y mentiras de Carlos. Aunque no sentía simpatía por ella, tampoco podía ignorar el hecho de que Carlos había jugado con ambas para su propio beneficio. Así que decidió hacer algo inesperado. Se puso en contacto con la mujer que le había escrito, y juntas arreglaron un encuentro con Marta, lejos de la atención pública y del escándalo. Cuando Ana llegó al lugar acordado, encontró a Marta esperándola, visiblemente nerviosa. Estaban en un parque, un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Marta la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Ana la saludó y se sentó a su lado en una banca. «No vine aquí para reprocharte nada, Marta», dijo Ana suavemente, notando la tensión en el rostro de la otra mujer. «Sé que Carlos te manipuló tanto como a mí, y quiero que sepas que no guardo rencor contra ti». Marta, con lágrimas en los ojos, suspiró profundamente. Había estado cargando con una culpa enorme desde el día de la boda, cuando todo salió a la luz. No sabía cómo enfrentarse a lo que había hecho, y la vergüenza la estaba consumiendo. Pero escuchar a Ana decir esas palabras fue como un alivio, una puerta que se abría para liberarla del peso de su error. «Yo nunca pensé que las cosas llegarían a esto», dijo Marta entre lágrimas. «Carlos me hizo creer tantas cosas. Me hizo pensar que tú eras la razón de su infelicidad. Y ahora veo que fui parte del problema». Ana la escuchó sin juzgar, dejando que Marta se desahogara. Ambas mujeres, tan diferentes pero unidas por una experiencia compartida, se quedaron ahí durante un buen rato, hablando de lo que habían vivido, de sus dolores y del futuro que ambas querían construir lejos de Carlos. Al final de la conversación, Ana se dio cuenta de que el perdón no era solo para Marta, sino también para ella misma. Perdonar no significaba olvidar. Después de aquel encuentro con Marta, Ana sintió una calma que hacía mucho no experimentaba. Era una sensación de paz, de saber que no solo había enfrentado a Carlos y se había liberado de su control, sino que también había encontrado una forma de cerrar ese capítulo doloroso de manera constructiva. Con el peso del pasado ahora más ligero, Ana comenzó a centrarse en lo que venía a continuación, reconstruir su vida desde cero. Ana decidió enfocarse en sus propias pasiones, en aquellas que había dejado atrás cuando se había casado con Carlos. Recordó cuánto le apasionaba el diseño y la decoración de interiores, un sueño que había abandonado para dedicarse exclusivamente al hogar, porque Carlos siempre había minimizado sus ambiciones, haciéndola creer que no valían la pena. Pero ahora, esos sueños cobraban nueva vida. Con el apoyo de sus amigos, Ana decidió inscribirse en un curso de diseño que la ayudara a refrescar sus habilidades y a conectar con personas que compartieran su misma pasión. Fue un paso pequeño, pero fundamental. Cada clase le daba un nuevo motivo para levantarse con entusiasmo, y pronto empezó a rodearse de gente creativa que la inspiraba y le daba fuerza. Uno de sus profesores, al ver su dedicación y su talento innato, la animó a mostrar su trabajo en redes sociales, y aunque al principio sintió dudas, decidió hacerlo. La respuesta fue sorprendente. Poco a poco, personas empezaron a interesarse por sus ideas y diseños. Recibía mensajes de apoyo y algunas propuestas de colaboración. Ana estaba comenzando a ver cómo, al permitir que su verdadera esencia floreciera, más oportunidades llegaban a su vida. En cuestión de meses, su pequeña página de diseño había crecido considerablemente, y Ana estaba trabajando en proyectos que la llenaban de satisfacción. En paralelo, Ana también decidió que quería devolver algo a la comunidad. Se unió como voluntaria a una organización que ayudaba a mujeres que habían sufrido abuso emocional y psicológico. Su experiencia personal la había sensibilizado a las luchas de otras mujeres que, como ella, habían vivido años atrapadas en relaciones tóxicas sin saber cómo salir. Allí, se convirtió en una mentora para muchas, compartiendo su historia no desde la perspectiva de la víctima, sino desde la de una mujer que había logrado levantarse y rehacer su vida. Una tarde,
Durante una de las reuniones de la organización, una de las mujeres se le acercó, con lágrimas en los ojos, y le dijo: «Gracias, Ana. Escuchar tu historia me dio el valor para tomar la decisión que necesitaba». Ana sintió un calor en el pecho, un sentimiento de propósito. Sabía que todo lo que había vivido tenía ahora un sentido mayor. Había encontrado una forma de transformar el dolor en algo útil, en una inspiración para otras personas. Así, mientras Carlos lidiaba con las repercusiones de su conducta y veía su reputación desmoronarse, Ana construía, paso a paso, una vida llena de luz, propósito y alegría. Lo que una vez fue una etapa oscura y llena de sufrimiento ahora se había convertido en la base sólida sobre la cual Ana estaba edificando algo hermoso y verdadero. El tiempo pasó, y Ana empezó a sentir que la vida finalmente le estaba sonriendo de nuevo. Con su proyecto de diseño en crecimiento y su trabajo voluntario en la organización, había encontrado una nueva dirección llena de propósito. Un día, mientras revisaba mensajes en su correo, encontró uno inesperado. Era de uno de los antiguos colegas de Carlos, alguien con quien ella no había tenido contacto desde que todo había ocurrido. La curiosidad la llevó a abrir el mensaje, que estaba escrito con un tono de sincera disculpa. El colega le explicaba cómo, al principio, muchos habían creído en la versión de Carlos, convencidos de que Ana estaba siendo irrazonable y que sus acciones durante la boda habían sido una exageración. Pero, después de que el artículo fuera publicado y más detalles sobre el carácter de Carlos salieran a la luz, muchos de sus antiguos colegas se dieron cuenta de quién era realmente. Le agradeció por haber sido valiente y haberse atrevido a hablar públicamente, algo que otros, que también habían sido víctimas de las manipulaciones de Carlos en el ámbito profesional, nunca se habían atrevido a hacer. El mensaje también mencionaba que, tras la exposición pública, Carlos había perdido varias oportunidades laborales. Su imagen, cuidadosamente construida, se había fracturado de tal manera que ya no era considerado confiable. Ana leyó estas palabras sin rencor. No sentía satisfacción, pero sí una especie de justicia, una confirmación de que el karma, de una forma u otra, había llegado para él. Cerró el correo con una sensación de cierre, como si el último vínculo con esa parte de su vida hubiera finalmente desaparecido. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Ana se dio cuenta de que ahora tenía la oportunidad de crear algo significativo no solo para ella, sino también para otras personas. Con el dinero del divorcio que había guardado cuidadosamente, decidió invertir en un pequeño estudio de diseño. Su visión era tener un lugar donde pudiera trabajar con otras mujeres creativas que, como ella, habían dejado sus sueños de lado por situaciones de la vida. Empezó a buscar un local, un espacio donde pudiera crear una comunidad de mujeres que se apoyaran mutuamente y que, sobre todo, creyeran en su propio potencial. Encontró un lugar perfecto, pequeño y acogedor, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Lo llamó Renacer Estudio Creativo, un nombre que reflejaba su propia travesía, el viaje de caer y levantarse con más fuerza. Inauguró el estudio con una reunión sencilla, rodeada de sus nuevos amigos, colegas del curso y las mujeres que había conocido en la organización. Marta también asistió, como una muestra de apoyo, y Ana se sintió agradecida al verla ahí. Habían dejado el pasado atrás y ahora formaban parte de una nueva realidad, una que ambas estaban construyendo desde la honestidad y el respeto. Durante el evento de apertura, Ana tomó la palabra. «Este lugar es más que un estudio de diseño», dijo con voz clara. «Es un espacio para redescubrir quiénes somos, para creer nuevamente en nuestros sueños, y para demostrar que no importa cuánto intenten derribarnos, siempre podemos levantarnos y crear». Con Renacer Estudio Creativo ya en funcionamiento, Ana se sintió más viva que nunca. Cada día, el estudio se llenaba de risas, de mujeres que compartían sus historias, que colaboraban en proyectos y que aprendían unas de otras. Lo que comenzó como una iniciativa personal, se convirtió rápidamente en un espacio de comunidad. Era el hogar que muchas de ellas necesitaban. Un lugar donde se podían expresar sin miedo, donde podían equivocarse y volver a intentarlo, siempre con apoyo y respeto mutuo. Una tarde, mientras estaba en medio de una sesión de diseño junto con algunas de las mujeres del estudio,
Marta apareció en la puerta. Había algo diferente en su mirada, algo que Ana no había visto antes, una mezcla de tristeza y decisión. Después de saludarse, Marta le pidió a Ana un momento para hablar a solas. Ana la llevó a la pequeña oficina que había improvisado en la parte trasera del estudio. «Tenía que verte», comenzó Marta, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista hacia Ana. «Sé que hemos hablado antes, y sé que hemos intentado dejar el pasado atrás, pero hay algo más que necesito contarte». Ana se quedó en silencio, dejando que Marta continuara. Marta respiró profundamente y comenzó a narrar lo que había sucedido después de la boda. Cómo, a pesar de todo lo que había ocurrido, había intentado quedarse con Carlos, creyendo que él cambiaría, que lo que habían construido tenía algún valor. Sin embargo, con el tiempo, Marta se dio cuenta de que Carlos nunca iba a cambiar. Después del escándalo, él se volvió más resentido, más controlador, culpándola a ella de lo que había sucedido, incapaz de asumir responsabilidad por sus propias acciones. Marta entendió que estaba atrapada en la misma situación de abuso emocional que Ana había vivido, y, con el ejemplo de Ana en mente, finalmente encontró el valor para dejarlo. «Quiero agradecerte por mostrarme que sí se puede salir de eso, Ana», dijo Marta, con los ojos llenos de lágrimas. «No fue fácil, pero entendí que merezco algo mejor. Tú me diste el ejemplo de lo que significa ser fuerte, y eso me cambió la vida». Ana sintió un nudo en la garganta, pero también una inmensa gratitud. Ver a Marta allí, libre, era la prueba de que lo que había hecho no solo la había salvado a ella misma, sino también a alguien más. Ana tomó la mano de Marta y la apretó con firmeza. «Lo que hiciste requiere mucho valor, Marta. Estoy orgullosa de ti. Este lugar, Renacer, está aquí para ti también. Siempre serás bienvenida aquí, para trabajar, para crear, o simplemente para tener un lugar donde sentirte apoyada». Marta asintió, y ambas se abrazaron. Un abrazo que sellaba la conexión de dos mujeres que habían sobrevivido a la tormenta y que, ahora, estaban listas para crear sus propias historias, sin las sombras del pasado. En los días siguientes, Marta comenzó a visitar el estudio con más frecuencia, involucrándose en los proyectos y contribuyendo con su propio talento. Poco a poco, dejó de ser la mujer marcada por la relación con Carlos y comenzó a ser simplemente Marta, una persona con sueños y ambiciones propias. El estudio se convirtió en un lugar donde, juntas, aprendieron a sanar, a apoyarse mutuamente y, sobre todo, a celebrar la vida que habían decidido construir por sí mismas, lejos de la toxicidad y cerca de su propio valor y poder. Con el estudio en pleno crecimiento y Marta ya completamente integrada al equipo, la vida de Ana tomó un giro inesperado una mañana, cuando recibió una llamada. Era una conocida periodista que había leído sobre Renacer Estudio Creativo y quería hacer un reportaje sobre su historia, la historia de una mujer que, después de vivir una experiencia tan difícil, había encontrado una manera de reconstruirse y ayudar a otras en el proceso. Ana aceptó, aunque con cierta reserva. Sabía que contar su historia nuevamente podría remover emociones que prefería dejar atrás, pero también sabía que compartirla era una forma de empoderar a otras personas que podrían estar pasando por algo similar. El día de la entrevista, el equipo del estudio estaba presente, incluyendo Marta, quienes la apoyaron y ayudaron a preparar todo para la visita del equipo de televisión. La periodista llegó acompañada de un camarógrafo y un par de asistentes, y desde el momento en que entraron, se pudo sentir la curiosidad genuina por conocer el lugar y el espíritu detrás de él. La periodista se presentó amablemente y comenzó el recorrido, haciendo preguntas sobre la idea del estudio, sobre su evolución y sobre cómo Ana había logrado convertir el dolor en algo tan positivo. Cuando llegó el momento de hablar sobre su experiencia personal, Ana lo hizo sin vacilar. Compartió lo esencial, cómo había sido su vida con Carlos, la traición y el plan de humillación que había descubierto, pero también cómo ese momento tan oscuro se había convertido en el impulso que necesitaba para cambiar su vida por completo. Mientras hablaba, Marta escuchaba desde una esquina, y Ana sintió que su presencia era un recordatorio de cuánto había avanzado. La periodista,
Impresionada por la resiliencia de Ana y su capacidad de transformar el sufrimiento en algo tan inspirador, le preguntó cuál era el mayor aprendizaje que había sacado de todo aquello. Ana tomó un momento antes de responder, mirando a su alrededor, a las paredes llenas de bocetos, a las mujeres trabajando juntas, a Marta que le sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Aprendí que el amor propio es la herramienta más poderosa que tenemos. Durante mucho tiempo pensé que mi valor dependía de la manera en que Carlos me veía. Y me equivoqué. Mi valor siempre estuvo ahí, incluso cuando él intentó quitarme todo. Y ahora veo ese mismo valor en cada una de las mujeres que están aquí. Creo que, si algo puedo enseñar, es que siempre podemos elegir amarnos a nosotras mismas, incluso cuando otros nos quieren hacer sentir lo contrario. El reportaje salió unas semanas después, y el impacto fue grande. Muchas mujeres se sintieron identificadas con la historia de Ana y comenzaron a seguir la página del estudio, enviando mensajes de apoyo y contando sus propias historias. La popularidad del Renacer Estudio Creativo creció, y con ello, también las oportunidades. Un grupo local de empresarios, al conocer la historia de Ana, se interesó en apoyar su proyecto, ofreciendo financiamiento para ampliar el estudio y organizar talleres gratuitos para mujeres de la comunidad. Ana aceptó la oferta con el corazón lleno de gratitud. Sabía que esto era más grande que ella, que su historia había tocado a muchas personas y que, gracias a ese apoyo, podría extender el alcance de Renacer aún más. Pronto, el estudio dejó de ser un espacio pequeño y acogedor. El Renacer Estudio Creativo se convirtió en un verdadero centro de transformación, un lugar donde las mujeres no solo encontraban un espacio para desarrollar su talento, sino también un refugio lleno de solidaridad y apoyo mutuo. Ana, rodeada de todo el amor y la energía positiva que el estudio había generado, se sintió finalmente libre del pasado, completamente enfocada en el presente y en lo que podía hacer para construir un futuro brillante, no solo para ella, sino para todas las personas que llegaban a ese lugar buscando esperanza. Una tarde, mientras Ana estaba revisando algunos bocetos para un nuevo proyecto, llegó una mujer que Ana no reconoció. Era mayor, con el cabello gris recogido en un moño, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Eres Ana?, preguntó, con una voz suave y ligeramente temblorosa. Ana asintió y la invitó a sentarse. La mujer respiró profundamente y comenzó a hablar. Me llamo Teresa y soy la madre de Carlos. Ana se quedó sin palabras por un momento. Nunca había esperado encontrarse con algún miembro de la familia de Carlos después de todo lo que había pasado. Teresa continuó: he leído sobre ti y sobre el estudio. Vi el reportaje que hicieron y me conmovió mucho. Quería venir a verte personalmente, no para justificar a mi hijo, sino para decirte que siento mucho lo que viviste. Sé que las acciones de Carlos no tienen perdón, y no puedo cambiar lo que hizo, pero quiero agradecerte por haber tenido el valor de enfrentarlo, y también por cómo has transformado tu dolor en algo tan hermoso. Ana, sorprendida por la visita, le ofreció una sonrisa gentil. Podía ver el dolor en los ojos de Teresa, y entendía que, aunque Carlos había sido el origen de todo su sufrimiento, su madre también había sufrido de una manera diferente. Teresa le contó cómo, después de que todo se hizo público, su familia se desmoronó. Ella misma había tenido que lidiar con el comportamiento de Carlos durante años, pero había elegido mirar hacia otro lado, esperando que algún día cambiara. Cuando el escándalo se desató, comprendió que su silencio solo había permitido que Carlos se volviera más egoísta y cruel. Ana la escuchó atentamente, sin rencor. Al final, Teresa le pidió algo inesperado. Sé que no puedo pedirte perdón en nombre de él, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a ayudar. Me gustaría contribuir con tu proyecto, apoyar de la manera que pueda para que más mujeres puedan encontrar una salida, una oportunidad que yo misma no pude darle a mi hijo. Ana se quedó pensativa por un momento. Le tomó la mano a Teresa y dijo: aprecio mucho que hayas venido hasta aquí. Entiendo lo difícil que esto debe haber sido para ti. Y si realmente quieres ayudar, claro que eres bienvenida. Este lugar está aquí para sanar, para reconstruirnos, y si puedes aportar a esa misión, entonces estaremos felices de tenerte con nosotras. Teresa, con lágrimas en los ojos,
se mostró agradecida. Poco a poco, comenzó a integrarse en las actividades del estudio, no solo aportando económicamente, sino también ofreciendo su tiempo para ayudar a las mujeres más jóvenes a aprender habilidades que las ayudaran a ser autosuficientes. Su presencia, aunque inicialmente inesperada, se convirtió en una parte importante de la comunidad. Así, el Renacer Estudio Creativo creció aún más, y Ana vio cómo su misión se extendía más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El ciclo finalmente se había cerrado por completo. Ana no solo había encontrado paz para ella misma, sino que había creado un legado de amor, apoyo y fortaleza. Y al ver a mujeres como Marta, Teresa y tantas otras florecer, se dio cuenta de que, al final, lo que realmente importa no es cuánto sufrimiento has enfrentado, sino lo que decides hacer con todo ello. Ana había elegido construir